Todos tenemos un hasta qué. Todos no creemos hasta que nos pasa. ¿Por qué las historias de terror nos atraen? ¿Qué es lo atractivo detrás de escarapelarse de miedo, reunirse a contar historias de terror y que finalmente te pueda pasar algo? Eso no lo descartamos. El día de hoy, en La Mesa del Buen Librero, hablaremos de historias de terror y de lo paranormal. No lo vean de noche. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Mesa del Buen Librero. Las historias de terror. Creo que todos aquí, los que están viendo, oyendo, porque también lo pueden oír este podcast, han tenido un conocido que les ha contado alguna historia de terror que ha rozado también lo paranormal. El terror tiene diferentes formas, diferentes envases. El tema es, ¿por qué rayos el ser humano se empeña en contarse historias de terror unos a otros? Queridísima Leslie Galván de Tenebris Blog, ¿por qué nos gustan tanto las historias de terror? Hola, ¿qué tal? La verdad que es una pregunta compleja. Tiene que ver mucho con la curiosidad del ser humano. No voy a citar una frase que me gusta mucho del querido Lovecraft, que seguro alguna vez lo han leído, ¿no? Él tiene un librito que es un ensayo póstumo que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Y comienza justamente con una frase muy icónica, ¿no? Que dice: el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas, ¿no? que experimenta el ser humano. Y yo creo que es parte de una curiosidad innata, ¿no? O sea, siempre nos ha fascinado saber que hay más allá de lo que conocemos. Y eso que denominan lo desconocido, ¿no? Lo extraño, lo raro. Es momento de pasar a la voz sensual de esta mesa, la que disfraza, o mejor dicho, profundiza aún más los sentimientos más soterrados relacionados al terror. El Doctor Misterio 333, Juan David, está con nosotros. Muchas gracias, Gianfranco, por la invitación y estar aquí hoy con grandes amigos conversando de algo que nos une en común, que es el miedo y lo paranormal sobre todo, ¿no? La explicación que hay después de... Y lo que nos aterra a veces es lo desconocido, ¿no? El saber qué hay más allá. ¿En qué momento te empiezan a interesar escuchar historias y contarlas, ¿no? de terror? A ver, todo esto empieza con el recuerdo más antiguo que tengo. Cuando era niño, recuerdo haber estado frente a dos sombras, siluetas iluminadas, barbas largas, y yo retroceder así, a toda velocidad. Ese recuerdo más antiguo que tengo. Cada que lo comparto todos se quedan, ¿qué? Lo he compartido con unas cuantas personas la primera vez que lo estoy haciendo en redes sociales para intentar explicar el porqué, ¿no? Y después, en los lugares donde he vivido, ha habido actividad paranormal latente. Se escuchaban, se veían. Y lo clásico que hacen los padres es decirte, es el aire, te parece, no es, pero ellos saben muy bien que están penando, pues, ¿no? Hasta que empiezas a escuchar la voz de tu papá cuando tu papá físicamente está en otro distrito y te empieza a llamar, ¿no? Es algo que me pasó. ¿Ese fue a tu hasta qué? Sí. Tenían 8 años. Y me llamaba del baño. Y mi papá estaba físicamente en otro distrito. A la miércoles. Potente eso. Porque aquí lo que pasa usualmente es que la gente dice, dame pruebas. Así como Fafán dice, dame luz. O sea, yo digo, dame pruebas, ¿no? Y desde 2016 el grupo Entelequia se encarga de justamente asistir, analizar de una manera casi documental, ¿no? En su canal de YouTube, este tipo de fenómeno. Nos acompaña José Boy y Fiorella Rojas. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Al Buen Librero. Hola, Gianfranco, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, por supuesto. Sí, lo paranormal creo que existió desde siempre, la duda que tiene el hombre, saber qué hay más allá y saber por qué estas cosas que ocurren y que no tienen explicación nos llama tanto la atención, porque tenemos siempre una curiosidad ante lo desconocido, ante la incertidumbre. Nos da miedo, pero nos gusta también, ¿no? Como bien dijo Leslie, como bien dijo Juan David, tiene que ver mucho con el entorno en el que has vivido. En mi caso, por ejemplo, en mi casa hubo una serie de fenómenos, una temporada muy grande antes de que yo naciera,
Y yo crecí con esas historias. Al punto de que yo las normalicé. Y dije, esto es normal. Esto seguro pasa siempre. ¿Qué tipo de cosas habías normalizado, por ejemplo? Por ejemplo, en la construcción de mi casa, en una de las remodelaciones, se encontraron una bolsa con falanges humanas. Entonces, cuando yo contaba estas historias a amigos que conocía después, colegio, universidad, y dije, pues, que tú no has encontrado nada en tu casa. No, ¿hasta figuritas qué punto, Panini, ¿no? falanges humanas, Debe estar por ahí al mismo nivel, más o menos. Claro. Y me di cuenta de que, claro, yo tenía varias historias en mi casa que, al punto de que, claro, ahora que nos llegan tantas historias, vemos que hay gente que normaliza esto, ¿no? Claro. Que se da cuenta de que, o piensa de que esto ya es normal y vive con esto. No debería vivir con esto. Pero lo normalizan hasta cierto punto y dicen, bueno, es parte de nosotros. Quizás es parte de, quizás lo paranormal siempre ha estado con nosotros y nosotros estamos tratando todavía de comprenderlo. Y básicamente es eso, es la curiosidad que tiene el hombre de saber qué hay más allá. ¿En tu caso, Fiore? Bueno, yo también tengo un hasta qué. Mi hasta qué fue cuando tenía aproximadamente 12, 13 años, que mi mamá me regaló una ouija. Mi mamá me regaló una ouija, sí, ya lo sé, es raro, pero mi mamá me regaló una ouija. Pero me dijo, me han dicho que no juegues sola, así que por favor no juegues sola. Yo jugué sola. Lo primero que hice fue jugar sola. Y ese fue mi hasta qué, ¿no? O sea, me pasaron cosas, tuve una presencia en mi casa por muchos años. Y hay un segundo hasta qué, ¿no? Hasta que conocí en Telequia, entré en Telequia y me enseñaron o me dieron algunos consejos para que esta entidad, esto que estaba en mi casa, no fastidiando, sino presente, se fuera, ¿no? Trascendiera y ya no molestara más. Ese fue mi gran hasta qué. Sí. Interesante lo que me dicen, ¿no? Porque aquí seguramente mucha gente que nos está viendo, que nos ve por primera vez, o que ya ha visto, por ejemplo, las entrevistas que ya le hemos hecho a Juan David, hemos tenido una mesa también con Leslie. Tengo el gusto de compartir por primera vez con ustedes. Es un privilegio conocerlos. Tiende a decir, esto capaz está en tu mente, esto te lo estás imaginando. En tu caso, Juan David, me imagino, recibes cientos de historias y tienes que poner el filtro también para decir, hay algunas que, vamos, o sea, se nota que estás tratando de hacerte al canchero y me estás tirando por ahí una historia de terror. O en el caso de ustedes, o sea, de decir, ok, ¿qué casos tomamos para poder ir y averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo diferenciamos eso, chicos? Nos mandan mensajes por audio, nos mandan hasta videos, nos mandan fotos. Y al principio creo que el grupo era un poco... El filtro no era tan... perfecto, no era tan estricto. No es perfecto, ¿no? Pero no era tan estricto y sí nos dábamos algunos tropezones con algunas historias que luego veíamos que, oh Dios, otra vez la señora del tal cosa, ¿no? Otra vez la historia del chico que se pierde. Entonces, con la experiencia aprendimos cuando vuelven a contar o empiezan a tomar, no sé, lugares comunes o empiezan a comentar cosas ya muy conocidas, es un buen filtro como para decir, bueno, muchas gracias por tu historia, muy interesante. ¿Cuáles son esos lugares comunes, por ejemplo? ¿Qué cosas les dicen? Y tú dices, bueno, aquí hay verso, aquí esto. Claro, no una vez, hace unos meses, nos llegó la historia de una joven, muy emocionada ella por contar su historia. Yo he visto en YouTube, yo quiero contar su historia, que le pasó a mi padre. Ya, muy bien, ¿cuál es su historia? Porque antes, como les contaba antes de que empiece esto, cuando recién llegaban historias, éramos, ya, ok, tienes una historia, vamos a coordinar un día, nos juntamos, grabamos y eso. Ahora no, ahora sí hay un filtro, al igual que con los casos de investigación que tenemos. La joven nos contó que su padre había salido una noche de fiesta a conocer a una joven en una reunión y la acompañó a su casa en una noche fría y del frío él le entregó pues su casaca y es una historia muy conocida en todos lados, es la historia de la condenada, ¿no? Pero ella nos contó su historia en la perspectiva de su padre. Obviamente esa historia tiene orígenes ni siquiera en Perú, en diferentes partes del mundo. Claro. Es una historia que ha variado con el tiempo, es una historia muy popular.
Y bueno, le tuvimos que decir, pues obviamente, de que muchas gracias. Tampoco, bueno, no somos tampoco tan pinchaglobos de decir, no, esa historia es falsa, ¿no? No. De repente su papá se la contó. Ella ha crecido con esa historia, no somos quienes para poder pincharle globo para nada, ¿no? Pero hay ese tipo de historias. Hay historias también que a veces nos cuentan, nos dicen, sí, me ha pasado otra cosa. Cuando vamos a grabar, miran arriba y empiezan a agregar cosas. Claro. Entonces ya de antemano les decimos también de que hay historias de que si suenan así, si tienen ciertas características, realmente no salen, ¿no? La gran mayoría sale, el 95% de las historias que se graban así. Pero hay algunas que vienen y claramente te venden humo, ¿no? Claro. Quizás es un afán también de querer salir en los videos, ¿no? Claro. Pero sí, en algún momento nos ha pasado. ¿Y en tu caso, Juanda? Bueno, yo aplico básicamente lo que después, haciendo feedback con el tele que hacen, ¿no? Primero les pido que me den la historia y después del final adelante. Y después que me la cuenten en orden. Cuando hay incongruencias, claro. muchas gracias, ¿no? Hasta aquí nomás. Hay un orden. Muy pronto va a salir tu historia. Esa es la de que no va a salir. Leslie, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las historias de terror en la literatura? Sabemos que, al igual que como comentan ellos, hay historias que se han hecho tan comunes que se convierten en mitos populares y callejeros. ¿Hay alguna antología peruana que reúna algunos de estos relatos? Eso es interesante. Yo recuerdo en mi época universitaria, cuando estaba todavía insertada en justo conocer, ¿no?, el terror que hay aquí en Perú. Y me encontré con una antología, no recuerdo ahorita el nombre, pero era de César Moro, si no me equivoco, que es uno de los que antologa mitos, sobre todo en la sierra y en la selva. Incluso, no, me parece que están organizados por regiones. Lo que me pareció... César Toro Montalvo. Toro Montalvo, gracias, me había olvidado el nombre. Y luego he visto que hay varias antologías, ¿no? Algunas son como de el recoger historias orales, ¿no? Luego ya hay como más ficcionadas, ¿no? Que también se basan en quizá leyendas o mitos. Pero a ver, unas que pueda así como mencionar. Hay una que a mí me gustó mucho hace bastante tiempo, una de las primeras que encontré, que fue Tenebra. Esta fue editada por Torre de Papel, pero luego a lo largo del tiempo hay otra colección bien bonita visualmente, porque es un libro ilustrado, que son también leyendas peruanas, mitos y leyendas peruanas. No tengo el nombre exacto, lo edita Malabares Editores. Sí, de hecho en la FIL están presentes y llaman mucho la atención sus libros. Mira, o sea, eso que dices me parece paja. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora a los libros de terror hechos en el Perú, por ejemplo, se les hacen ediciones muy bonitas, muy cuidadas, cosas que no pasaba antes. Ahora lo paranormal es tendencia en YouTube, sí. Y hay gente que se pasa horas viendo videos paranormales, y ustedes lo deben decir con mayor seguridad que yo. O sea, tienen canales que tocan actividad paranormal. Hay una revalorización, me parece, en ambos sentidos, ¿no? En tratar de creer que el terror ya no es un subgénero y que hay grandes maestros. Mencionaste al inicio a Lovecraft, mencionaste a Sartoro. Ahorita, justo te mencionaba un poco antes, ¿no? La gente habla de Samantha Schweblin, de Mariana Enríquez, que son autoras, o sea, que abordan el terror desde el lado psicológico, por ejemplo, y son novelones, ¿no? Nuestra parte de noche es un novelón que creo que a todo el mundo se lo recomiendo. Pero ¿ustedes perciben realmente ese cambio, o sea, relacionado a lo paranormal, que gente que dice, oye, qué paja la chamba que haces, oye, qué chévere que lo que contaste en este video de YouTube, los empiezan a reconocer? ¿Cómo han manejado un poco eso? A ver. Sí, yo creo que también está relacionado a la reacción química que tiene el cerebro al recibir dosis de terror y liberar estas... no recuerdo ahora mismo lo que se segrega, pero te hace un nivel de adrenalina seguro. O sea, al tú leer o ver una película de terror, o... Bueno, al ver una película de terror, porque presenciar un evento paranormal, tu vida puede estar en riesgo si es que tu cerebro no está preparado. Exacto. ¿No? Pero una película de terror es un evento, es una dosis de, podemos decir, serotonina controlada y segura, que tu cuerpo acostumbra a sentir y dice, quiero más. Es como estar en una montaña rusa, que tú sabes que de repente por ahí un tornillo puede zafarse y ya no lo cuentas. Pero también está el otro lado, que dices, la voy a pasar y esto lo voy a contar, lo voy a grabar, un story, lo que sea, ¿no? Entonces sí, el afán de las personas por querer vivir esta experiencia hace que busquen más allá. En nuestro caso, en el caso seguramente de Juan David, el hecho de que las historias sean reales o sean contadas por las mismas personas que les pasó, les da un
un tono más a lo que puedas encontrar de repente en un cuento, en una narración, en una novela. O sea, es ir un paso más allá, digamos. Sí, es, digamos, lo más cercano que tienes para vivir un momento quizás de personas que nunca les ha pasado nada, pero disfrutan verlo. Sí. Disfrutan escuchar historias así. No les pasa nada, pero ansían en algún momento de repente que les pase, ¿no? Y lo más cercano que tienen es alguien como ellos, de a pie, nadie, digamos, famoso, conocido, que les cuente algo que les pasó a ellos. Total, sí. Juan David, en tu caso, por ejemplo, tus TikToks son un éxito, o sea, revientan, o sea, y cada vez que los veo es como que tengo, como dice aquí José, o sea, mi pequeña dosis de terror, ¿no? ¿Por qué crees, o sea, que el formato en historias cortas de terror está funcionando también, está pegando bastante? Bueno, esto nace en el año 2022, lo hago porque vi que en esa red social el terror en cuanto a Perú, ¿no? Las historias paranormales no estaba siendo abordado de una manera que merecía hacerlo, que es contar la historia narrada, animada, para que te sumerja en ella, ¿no? Entonces yo primero empecé con las historias que a mí me han contado, ¿no? Y de ahí empezaron a llegar. Entonces la gente se identifica más por los insights, el lugar donde ha pasado, porque a ellos también les ha pasado, porque es donde ellos han caminado y no sabían que eso pasaba ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, la historia que fue una de las más virales es la de la Estación Central Metropolitano. Y hay gente que me empezó a escribir, sí, y trabajadores de Metropolitano que han escrito, no, sí, a veces aparecen cámaras. La vemos pasar de lado a lado y... Ahora, pero tú tienes una ventaja, o sea, la ventaja que tienes es la voz, o sea, ese vozarrón sensualón al mismo tiempo, o sea, que te hace remitir a un comercial. ¿Fuiste la voz comercial también de una...? De Papa John's. De Papa John's. Sí, de Papa John's, por varios años. Pero, por ejemplo, o sea, yo cuento una historia de terror, la gente se ríe. O sea, no la hago, pero tú la cuentas y, o sea, a ti sí te creo, mano. En TikTok da, pero en YouTube... Cuando di el salto a YouTube, a algunos no les gusta. No, que se escucha muy forzado. Y digo, ve a mi canal de TikTok y vas a... Claro. Vamos a ver si dice... Sí, no, pero dice, no, que está muy forzado. Es que hay gustos sí. Claro, siempre. Pero, o sea, el detalle es transmitir la historia, darle voz a la gente, ¿no? Que es por eso yo también creo que ha pegado más, porque la gente se siente identificada que, oye, mi historia también puede salir. Lo que a mí me pasó, porque siempre está el comentario, ¿dónde puedo mandar mi historia? ¿Dónde puedo mandar lo que me pasó? Claro. Y de ahí pasa el filtro, pues, ¿no? Claro, es sentirse en un ambiente seguro porque no te juega a juzgar nadie, ¿no? Claro, o sea, estás llegando por ejemplo, llegan personas donde a nosotros, cuando vamos a filmar las historias paranormales contadas por sus protagonistas, llega una persona con su pareja o con su mamá o con su tía, que no sé qué, y de esa historia inicial que nosotros ya habíamos concretado que se contara, salen otras. Sí. Porque la familia se siente en confianza, ese amigo que va, ese compañero, dice, no me siento juzgado, esto sí realmente me pasó. O los echan, ¿no? A veces. Ay, también le ha pasado. Claro. Sí, a ver, sí, de repente no está preparado y muchas veces nos ha ocurrido de que esa historia que no estaba preparada es la mejor que se cuente en esa noche. Wow. ¿No? Personas que realmente tienen historias loquísimas y justamente el ambiente seguro que tratamos de dar y que esperamos brindar cada vez que grabamos es que no los juzgan. O sea, las personas no te creo. No es tanto así. Sí. Porque muchas veces quizás tenemos conversaciones en el trabajo, en la oficina, en el, no sé, en el instituto, en la universidad, lo que sea, o en la casa. Y dices, ya empezó con sus historias, ¿no? Pero quizás estás en un entorno más controlado, más de respeto, quizás la gente sí. Y eso espero yo, a ver, de repente nosotros hemos contribuido a que se hable más. Sí, claro. ¿No? Creo que ahora escucho más. Dice, oye, ayer estaban peleando en la oficina. A veces me han dicho eso a mí. Antes no escuchaba tanto así. ¿no? Es que el miedo a ser juzgados, el miedo a que los tomen por locos. Así porque ese es el detalle, ¿no? Y peor si eres profesional, tienes una carrera, tus jefes... cuando las pocas veces que las has escuchado hablar del tema lo toman como que no sé, eso es para ignorantes, para gente que no está preparada. Entonces ahora, o sea, acá en los comentarios nos va a llover hate con ventilador, como todo el tiempo, te ponen chapas, te dicen otra vez estos no sé qué, aburren, ¿no? O sea, pero hay de todo, pues, ¿no? Finalmente. Sí. Algo que a mí me pasa, y no sé si también te pasa a ti, que
tú también ves literatura, es el tema de que siento que los modelos de terror que hemos tenido han sido todos importados. Entonces, cuando finalmente se habla desde el yo peruano, un fantasma peruano es mucho más interesante que un fantasma gringo de pronto, ¿no? Y las historias que teníamos eran las historias de escalofríos, o que de pronto escuchábamos, qué sé yo, por estos documentales gringos que decía, era una tarde del 23, y dije, oh, Dios mío, esto no está bien, ¿no? O sea, no puede estar sucediendo. Entonces, claro. Entonces, o sea, tú no te imaginas, o sea, un hecho a la peruana narrado de esa manera, Los insights ¿no? que dice Juan David son importantes. O sea, cada vez que yo escucho una historia que me dice, ¿esto dónde te pasó? Ah, en Plaza Norte. Sí. ¿Pero en dónde? Ah, en tal cine. Ah, ya, tienes que decirlo así. Claro. O sea, procuro sí porque la gente se va a identificar. Sí. Tanto así que hace poco colgamos un TikTok de una joven que tuvo una experiencia un tiempo trabajando en un cine allá en Plaza Norte, que la gente decía, ya no quiero ir al cine. Sí. Pero otro lado era, vamos en mancha al cine, a la sala que está diciendo ella. A mí me pasó eso con un cine muy popular en la Marina. Y los comentarios de la gente corroborando, que incluso gente que ha ido a ver películas de otro género y ven a esa entidad en la sala. Claro. Por ejemplo, hay una sala semillena, voltean y ven una chica arriba de blanco sentada al fondo. Ahí, como que medio que se pudrió todo ahí, ¿no? Claro. Y pasa que uno se dé cuenta, se pasan la voz y... Ahora, por ejemplo, yo escucho María Ángel Ugarelli, Fieras, o sea, un librazo, habla de la animalización, escenario, Parque Kennedy, Miraflores, o sea, es como que algo que te podría eventualmente pasar, y ese te podría pasar te genera como que una proximidad. Libros de terror, por ejemplo, peruanos, contemporáneos que se han publicado y que tú dices, vaya, o sea, esto sí de repente medio que podría pasar, ¿no? En realidad yo creo que ahorita la mayoría de libros peruanos van en esa línea porque son narrativas muy contemporáneas, ¿no? O sea, fácil de identificarnos. Y yo creo que esto también sería interesante mencionar a Stephen King, ¿no? Que acá todos conocemos. Stephen King. Y es uno de los autores que justamente rompe con la tradición del terror clásico porque sitúa a estos temores, estos miedos ya con hechos cotidianos, como mencionaba, ¿no? Por ejemplo, desde este perro que comienza a atacar a todos, o la fan obsesionada en Misery, ¿no? Entonces es un terror que está ocurriendo alrededor tuyo, o incluso tú mismo puedes tenerlo, ¿no? Tú puedes ser el psicópata o el asesino, ¿no? Muy perturbados, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, hace poquito, mira, ha coincidido, justo mencionaste a King, estoy leyendo Carrie. Buenísimo. Y cuando lees Carrie y ves la película, evidentemente son dos lenguajes completamente distintos, pero tú puedes percibir, o sea, lo que le pasa a esta chibola que hasta los 14 o 15 años no sabía que era una menstruación y de pronto baña todo el piso del baño y todos le empiezan a bullear y se reconstruye con artículos periodísticos que van más o menos contando y le da una onda de realismo diciendo, miércoles, esto es real. O sea, creo que lo que nos da miedo, y esta es una hipótesis 100% personal, es esto me puede pasar a mí. Yo puedo ser ese personaje y este personaje que está pasando de pronto a otra dimensión tiene motivos para aparecerse y tratar de fregarle la vida a las personas que están en el plano al que están ahí, ¿no? Claro. De todas maneras. Es bien interesante porque, claro, cuando uno lee o quiere abordar un libro de terror, o sea, sabemos que lo que está ahí es ficción, no existe, ¿no? Pero hay como una especie de acuerdo como tácito, ¿no? Entre el autor que te dice que estos hechos son reales, ¿no? En cierta medida, y el lector que va a tratar como de creer que sí puede existir, ¿no? Igual siempre en todo el tema del género fantástico siempre está esta famosa frase, ¿no? Y sí, ¿no? What if? Y yo creo que ahí está... esa como dinámica, ¿no? Yo sé que no va a ocurrir porque es ficción, no hay una ilusión, pero a la vez, pero ¿y qué pasa si sí me ocurre, no? Claro. Y algo que comentaste es muy chévere de Carrie, es que estos recursos, ¿no? Periodísticos, de entrevistas, creo que también hay, o reportes, hacen que en la ficción, ¿no? Sean como estos recursos donde tú sí vas a creer que es real, ¿no? Quizá el hecho paranormal, a un inicio pues creas que no, o sea, no es algo que me pasaría, ¿no? Pero cuando conectas, ¿no? Ahí también hay un tema con lo emocional, ¿no? Es como que ya surge ese efecto de,
esto sí puede ser real. Esto Los puede monstruos a pasar. veces no necesitan ser de otra dimensión necesariamente, son de carne y huesos. Sí. Totalmente. O sea, la monstruosidad es eso, ¿no? O sea, hablamos de Frankenstein también, por ejemplo. Hablamos que el verdadero monstruo es el doctor, que lo crea mucha gente. Frankenstein. Mucha Sí. gente Cadáveres. alucina, pues, o sea, Claro. que Frankenstein es realmente Prometeo, ¿no? O que en su momento era la cosa, ¿no? Que es llamado así despectivamente, ¿no? Acá voy a entrar en 2 puntos, ¿ya? Ahí es donde me interesa que la conversación se abra, porque aquí es donde viene el aguadito, lo que le gusta a la gente. La carnecita. Hay una autora peruana llamada Ana María Lavatelli que cuenta justamente la historia de la casa Matucita, que es quizás ya un lugar común cuando hablamos de terror Totalmente. en Lima, Sí, en en el Lima. centro. Pero ¿qué pasa realmente en la casa Matucita? O sea, ella elabora un cómic formidable que fue lanzado por Recreo en estos ediciones de bolsillo de 5 soles. En su momento fueron un boom y las invitaría a que la revisen. Pero ¿qué pasa en la casa Matucita y por qué se hizo tan conocida la actividad paranormal que se producía en ese lugar? O sea, todo parte... En realidad hay varias aristas, pero la más conocida es la que tiene que ver con el señor Humberto Vilches Vera, ¿no? Él, si lo trasladamos a la época actual, él sería como una especie de influencer que todo el tiempo estaba buscando superar sus expectativas con la gente, el hecho de que la sintonía que tenía en sus programas. Decidió un día meterse a boxear con Mauro Mina. Salió totalmente golpeado, decidió un día lanzarse por parapente, en una época en que tirarse por parapente pues era 50 lo lograbas y 50 no lo lograbas. Pero esa emoción hacía que la gente pidiera más, y dijo, ya, me voy a meter a la casa Matucita. Que en ese tiempo tenía la fama de que era una casa embrujada, de que era una casa que tenía espectros dentro y que en la noche sonaban cadenas, alaridos y todo. Bueno, todo eso aparentemente se formó y bueno, ahí se parte la historia en 2 porque unos dicen que dado de que al frente estaba la embajada de Estados Unidos sí, y eso que lo he le escuchado. había una vista muy prodigiosa, todo, bueno, inventaron el hecho. Pero lo cierto también es que otro de las aristas que por ahí escuché y leí es que todo nace por una de las características que tenemos dentro de la sociedad peruana, que es el chisme. Ah, ¿Qué pasó? Que para hacer de que esta casa tuviera esas características de embrujada, soltaron por ahí la historia de que la casa estaba embrujada y por ahí se pasaron la voz y no. Cuando toda la cuadra empezó a saber de esa parte que es Garcilaso, ¿no? Ahora, bueno, ex Wilson, de que estaba embrujada, una noche, 2 guardias, que a veces historia que está en una de las notas que hablan de Matucita, es que los guardias que se quedaban en la noche se dedicaban a cerrar las puertas con unas cadenas muy grandes. Los tipos habían venido de una fiesta y estaban bastante tomados. Pero lo último que tenían que hacer era poner las cadenas y echarse a dormir. Cuando ellos están en medio de la noche, tipo medianoche, un poco más, bajando con las cadenas, uno de ellos tropieza y cae sobre otro, bajando las escaleras, y terminan en un golpe sumamente ruidoso de cadenas, alaridos y gemidos, que hizo que los vecinos dijeran, ahí están arrastrando cadenas, están los gemidos, son los fantasmas. Y empezó a crecer esto. Y justamente otra cosa que yo siempre digo es que una de las personas que por ahí quizás popularizó también el mito es que yo recuerdo hace muchos años cuando estaba el programa del show del tío Ronco que lo acompañaba Coqui González, una vez él cuenta que estaba afuera de la avenida Garcilaso pasando y miró Matucita y dijo, ¿y si es verdad? Ya cruzó, dice, tomó una piedra y la tiró por una de las ventanas. Se quedó mirando y se la regresaron. Y se fue corriendo. Y yo recuerdo haber escuchado eso en vivo. Y creo, de alguna forma, que la gente ha tomado esa... ha querido imitar eso, ¿no? Y ahora pues la casa en su momento estuvo rota por todas las ventanas. Pero yo creo que en Matucita particularmente no hay nada. Es un mito que se ha popularizado. Es verdad que es la casa más embrujada, es la casa embrujada más famosa del Perú. Pero dudo mucho que haya algo, a pesar de que he tenido conversaciones con personas que han trabajado ahí. Creo que es un tema más ya de percepción, ¿no? Es algo que la gente ya es un poco más sugestionada está al respecto. Sí, incluso la propia familia hubo un reportaje, ¿te acuerdas? Panorama, no me acuerdo. Cuarto Poder. Un Cuarto Poder, que la misma familia estaba harta
de que relacionaran porque no podían vender el lugar, porque no podían hacer ningún negocio, porque no lo podían alquilar. Y tenía la casa muebles muy bonitos, antiguos, bueno, sí. tenía una cama preciosa, cajones, una cajonería linda. Decía, ¿y qué hago con esto? Porque nadie quiere alquilar ese lugar, no puedo hacer ningún negocio por culpa de todo esto que se creó, que nunca existió, ¿no? Y claro, tú dices, ese es un lugar común porque no hay programa que cuando hacíamos los vivos o no hay ocasión en la que estemos con la gente contando historias entre nosotros, siempre va a haber alguien que va a levantar la mano y va a preguntar, ¿y la casa Matusita? Sí. ¿Han ido? ¿No? ¿Han ido? ¿Cuándo van a ir? ¿Cuándo van a ir? O sea, les ¿no? han pedido como que vayan a comentarle, hay que Sí, hacer psicofonías sí. ahí. Sí, o sea, es la pregunta que más sale cuando empezamos a hablar de investigaciones es, oye, ¿has ido a Matusita? Siempre. No. Queremos, por supuesto, que queremos. Quizás no pase nada, pero el hecho de nosotros de repente ir a ver y realmente mostrar que no hay nada, para nosotros sí sería un golazo, ¿no? Claro, Nos ahí gustaría sería mucho conversar estar, con la señora que está harta. Sí, por supuesto. que se metan a su casa. A no todo sé, esto, quieran. ¿qué es esto que has traído acá? Ok, a ver. Sí, para que la gente A ver, pueda ha entender. sonado ahí Sí, ha sonado algo. No, pero eso es porque estás tú estás asustado. Sí, asustado. no te preocupes. Felizmente. Vale, voy a ponerlo para acá. Para que, esto normalmente siempre lo llevamos a investigaciones. Es un equipo que se llama REMPOT. Todos los equipos que tenemos en la mesa, que seguramente tienen acá un K2, un medidor MEL, tienen, bueno, acá este es un Spirit Box, pero todo se basa en la energía electromagnética, ¿no? Partiendo del concepto de que estas entidades, fantasmas, lo que sea, usan el espectro electromagnético para tomar energía. De ahí vienen las historias de que, claro, empezó a penetrar porque el foco empezó a titilar, las cosas empezaron a fallar, de ahí sale todo este concepto. Bueno, esto básicamente genera un campo electromagnético alrededor de la antena y cuando uno lo prende y se acerca lo suficiente a la antena, empieza a sonar, ¿no? Lo he dejado prendido aquí en la mesa para ver si algo pasa, que justamente la grabación que tuvimos con Juan... En el otro estudio. Así es. Empezó a sonar, ¿no? Sí. Evidentemente es muy probable que también se encienda por la cantidad de equipos que tenemos cerca, ¿no? Porque justamente son campos electromagnéticos que están siendo atravesados. Eso también es algo que nosotros tratamos siempre de diferenciar. Ninguno de estos equipos que están aquí, ninguna de las técnicas que aparentemente, bueno, que son efectivas para este tipo de investigaciones, son 100% confiables. Claro. Están susceptibles al falso positivo. Entonces es muy importante tomarlo con pinzas. Cada evidencia que se toma, a veces que hemos tenido psicofonías, cosas, verificamos varias veces, de repente es la antena, de repente es el router, de repente es el wifi, ¿no? Y tenemos que ser muy meticulosos para evitar caer justamente en el falso positivo cuando usamos estos equipos en investigación. Sí, claro. Y la experiencia nos ha enseñado a dónde colocar o no colocar los aparatos, por ejemplo, y cuándo empezar a reconocer cuando realmente está ocurriendo una transcomunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, encendemos la Spirit Box y se escuchan... Como el Spirit Box realiza un barrido del ruido blanco entre estaciones de radio, puede filtrarse algunos sonidos de radio, ¿no? Sí. Pero, y dicen, sí, hola, claro. Entonces, dijo sí, ¿no? Dijo hola, Pero ¿qué pasa? Y claro, eso puede ser un falso positivo, pero ¿qué pasa? Y que nos ha pasado. El buen librero. Si preguntas, ¿quién está a mi costado? Y te dicen José. Gianfranco, me dicen. ¿No? Claro. Eso. ¿No? Claro, nosotros cuando recién empezábamos en esto en el 2016, yo tuve una que otra experimentación en lugares abiertos, tipo el campo en Marte, en el Parque El Olivar, también en donde usamos un equipo similar. El modelo es una SB11 y hace muchos años la cambiamos. Antes usábamos una SB7, es un modelo más pequeño. Y con ese empezamos a probar. Y las preguntas que hacíamos eran preguntas de exploración. Era, ¿cuántas personas hay aquí? ¿Con quién podemos hablar? ¿Puedes decir el nombre de uno de nosotros? Y yo tengo grabado muchas veces en esas preguntas que dicen José, ¿no? O dicen Mariela Mayita, que estábamos con ella en una ronda de 3-4 personas. ¿Qué tanta es la probabilidad que una estación de radio en ese momento diga el nombre de uno? Quizás sí lo sea. Quizás haya una probabilidad, no es el 0%. Pero hay muchas veces en donde nos dan frases completas
Como la frase está del Vaquijano que siempre traemos a colación porque es una psicofonía para nosotros muy fuerte. ¿Qué pasó en el Vaquijano? ¿Qué les dijeron? Bueno, hicimos una investigación en el cementerio Vaquijano y fuimos a un área donde habían unos muertos del Brahim, ¿no? Del Brahim. Y era una zona donde todas las lápidas estaban como tenían mayólicas del ejército, ¿no? ¿no? La cosa es que, bueno, colocamos los equipos ahí y empezamos a preguntar con la Spirit, ¿no? ¿Cómo te llamas? Todos estábamos muy atentos y creo que esa ha sido la psicofonía más triste que he escuchado toda mi vida, en el que he estado con entelequia siempre. No me acuerdo, ¿no? Pero no fue un no me acuerdo, sino no me acuerdo, ¿no? O sea, súper triste, ¿no? Entonces, todo lo que estábamos ya, sí, vamos a explorar, no sé qué, ¿cómo te llamas? No me acuerdo. Y todos nos quedamos así. Era el espacio más grande que teníamos en ese momento. O sea, habíamos pasado de ir al cementerio de Surquillo, que tiene 5.000 metros cuadrados, a ir al Vaquijano, que tiene como 30.000. Claro. Entonces, era un upgrade a nuestras visitas. Y tiene un contexto. Cuando nosotros levantamos la mirada, empezamos a ver, ya en la mañana habíamos hecho un reconocimiento diurno. Esa esquina era, como dice Fiorella, una hilera de nichos de soldados que habían sido emboscados a inicios de los 90 en el Brahim, todos muy jóvenes, 22, 23 años, y probablemente personas que no viven en Lima ni en Callao, como donde está el cementerio. Probablemente viven en otros lugares y su familia ni siquiera los va a ver, porque todo el pabellón estaba hasta cierto punto arreglado con flores, pero esa hilera no. Resaltaba porque era un camuflaje. Sí, era camuflaje, pero era llena de polvo, estaba llena de polvo, estaba bien abandonada, ¿no? Sí. Sí, y entonces, como tú decías, quizás no me acuerdo tenga que ver con que no los visitan, con que no los recuerdan. Aquí, o sea, aquí, no, tal vez los recuerden allá, pero en ese lugar no los recuerdan, no están. No hay nadie con ellos, no los visitan. Y nos bajoneó horrible, ¿no? Sí, estábamos emocionados. Sí. Bueno, ya era bastante tarde también, pero nosotros paramos hasta las 5 de la mañana. Pero sí nos dejó pensando un poco porque esto, a diferencia de una psicofonía, bueno, en realidad es un fenómeno electrónico de voz, es el nombre técnico, lo podemos escuchar todos en la mesa. Por ahí se nos puede pasar, en edición lo encontramos, ¿no? Pero esto sí lo escuchamos todos en ese momento, claro. No había forma de que 6 personas que estábamos ahí nos hubiéramos equivocado. Y lo comprobamos con los audios que tuvimos de ese momento, ¿no? Sí. Tremendo. Tremendo. Bueno, estamos hablando de que podemos establecer contacto con seres que están en otra dimensión. Ahora, depende también de cómo es que estos seres pueden haber pasado a esa otra dimensión, ¿no? Si es que ha sido, evidentemente, por temas de edad o que han sido muertes extremadamente violentas, ¿no? En cuyo caso sí ven la manera de manifestarse de diferentes formas, ¿no, Juan David? Sí, es cierto. Y es algo que vengo conversando en las presentaciones que he tenido en estos últimos meses, porque he visto una característica en las historias que llegan y conforme la tecnología ha ido avanzando, las manifestaciones paranormales se han ido adaptando a ellas, ¿no? Como las primeras psicofonías en los 50, después los mensajes de voz en las grabadoras de llamadas, después las llamadas a los teléfonos análogos del más allá, ¿no? De números imposibles. Después las llamadas a celulares de números imposibles. Incluso hay personas que son enterradas con el celular. Enterradas con el celular. Sí, y después mandan mensajes o llaman a cierta hora de la madrugada a la persona, a los contactos del celular. Hay casos que han pasado, ¿no? No solo acá en Perú, sino también en otras partes de Latinoamérica y también en otros lados del mundo. Y ahora está pasando con los taxistas de aplicación. Uh-huh. De que te piden una carrera a las 3 de la mañana en Campo Fe. Desde Campo Fe. Sí, desde Campo Fe. Claro. ¡Ah, la puta madre! Ahora, hay otra que es muy triste, que es una historia de un taxista que me contó que recogió a un joven a las 2 de la mañana en Surco. El joven venía llorando, de unos 20 y tantos años. Venía llorando a mares el chico. Y le dice, ¿a dónde te llevo? Y le dice, porque el vecino decía, a un lado de Miraflores. Y le dice, sí, ya me quiero ver el mar, le decía. Entonces ya. Y al querer calmarlo el chofer, porque ya le incomodaba el llanto, y le dice, ¿qué pasó? Y le empieza a contar que su amigo lo traicionó en el negocio, la inversión se fue al caño,
Se acaba de terminar feo con su enamorada, la acaba de tratar horrible. Siente que ha decepcionado a sus padres. Le está yendo pésimo a la universidad, últimos ciclos. Entonces todo se le está viniendo abajo, pues, ¿no? Se estaba llorando. Y lo que él quería primero era solucionar el tema con su novia. Y entonces cuando llegan a Miraflores, le dice, vamos, llévame a la casa de ella, pues le dice. No, pero mejor cálmate, le dice, y la buscas temprano. No vaya a ser que de repente sus padres se enojen, ¿no? Entonces lo calma. Y el chico le dice, ya está bien, vamos a casa. Y le empieza a decir, ¿cómo hubiera querido decirle esto a mi papá? O esto a mi hermana, ¿no? Le empieza a hablar como si ya no pudiera hacer algo. La cosa es que cuando están regresando, le agradece al taxista y le dice, párate en esta farmacia que tengo que comprar algo antes de ir a mi casa. Se estaciona. El chico entra. Y de ahí 20 minutos y no salía. Entonces él baja y grita, ¿no? Buenas. Y la señora se asusta, la que atendía. Está con esa voz y también. Y le dice, se asusta y le dice, joder, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a gritar así? Le dice, se había quedado dormida la que atiende, pues, ¿no? Y le dice, no, que he traído un pasajero, ha venido, creo que se ha ido, no me ha pagado. Me debe como 50 soles o un poco más. Y le dice, no, acá no, usted en toda la madrugada usted es el único que está entrando, le dice. ¿Qué? Entonces agarró y justo en esta aplicación se permitía llamar a la persona, ¿no? Empieza a llamar y le contesta la hermana. Y le dice, sí, tal persona me ha pedido una carrera, lo he dejado a una farmacia cerca de la casa donde lo recogí, me debe 50 soles. Por favor, no se aproveche de nuestro dolor. No sea estafador, porque mi hermano ya partió hace un mes. ¿Cómo que hace un mes? Le dice. No, el joven es así, vestía así. ¿Cómo? ¿Dónde lo recogió? Venga, le dice. Va a la casa, a esa hora de la madrugada, ya eran casi de las 3:30 por ahí. Sale la hermana con una foto, pero antes de enseñársela, le dice, ¿cómo era la persona? La describe. El tamaño, todo. ¿Es él? Sí, le dice, es él. La chica rompe a llorar y le dice que su hermano se había suicidado con pastillas hace un mes. Pastillas que compró en esa farmacia. ¡Ah, la miércoles! No, qué fuerte. Ahora, Fuertísimo. él tiene las pantallazos de la conversación por WhatsApp, la aplicación y todo. De dónde tomó la carrera y todo. Qué fuerte. Y me dice, cuando me cuenta esto, me dice, mira, yo no sabía que te estaba hablando con un muerto, que le llevo al malecón, que he estado casi 2 horas con un muerto, le dice. Más de una hora con un muerto, ¿no? Entonces agarra y le dice, le da el mensaje, y la hermana rompe a llorar, ¿le quiere pagar? No, le dice, no voy a recibir nada, pero que no siga en mi carro. Le dice, por favor. La cosa es que él dice que no pudo trabajar y esa noche se fue a dormir por obvias razones. Y al otro día le llama el papá. A gritarle y a decirle, porque la hermana le dio el número, ¿no? A gritarle y a decirle que es un estafador, que se aprovecha del dolor ajeno, que no respeta el luto. Señor, ¿pero por qué me dice esto? Porque usted se quiere aprovechar. Pero si yo no he cobrado un solo sol, le dice. ¿Cómo que no ha cobrado? No he cobrado, le dice. ¿Cómo le va a cobrar carrera a alguien que no está en este plano? Le dice. Peor, imagínate que le cobro, de repente se queda en mi carro. No, señor, le dice. Y ahí le da el mensaje que quería del papá. Y el papá se puso a romper y llorar por teléfono. Porque le dijo lo que él hubiera querido decirle a su papá. Wow. Me dice, yo hubiera querido decirle esto a mi papá. Ahora él entendía por qué. Y justo el papá lo llama, pues. Y ahí le cuenta esto y me dice, todo esto pasó en una aplicación, pues, ¿no? Todo por la aplicación del taxista. Otro, que por cortar caminos es otra historia, está en las 200 millas, yéndose para la avenida, para el Cono Norte, Los Olivos, para guardar el carro. Se le ocurre cortar por ese cementerio clandestino de la Regla, que está ahí, en el Callao. Se mete, está pasando por las 12:30 de la noche, y cuando está en velocidad al lado del cementerio, es un cementerio clandestino, porque, o sea, el cementerio está ahí, los nichos están ahí, y al costado están las casas. Tú abres tu puerta y ves los nichos así, bajar. ¿No? Y están acostumbrados a las apariciones paranormales ahí en ese barrio. Entonces, dice que él está avanzando y siente que le hacen tra, la puerta de atrás, como si le quisieran abrir la puerta en movimiento. Okay. Oh. Cuando llega al lugar para guardar el carro, el primero que le dice el guardián es,
Pero que se baja la abuelita, ya se va a quedar ahí en el carro. Ay, no. Ah, la miércoles. Y él le dice, ¿cuál abuelita? Pero ahí está, la estoy viendo. ¿Cómo que cuál abuelita? Voltea, no ve nada, pues. Pero el seguro que él es más sensible, el que atiende ese estacionamiento. Y se pusieron a rezar, pues, ¿no? Él también se quedó a dormir ahí porque no quiso salir. No le quiso recibir el carro, no, me quedo contigo, le dice. Y se quedaron rezando hasta que se quedaron dormidos ahí los dos. La prueba más eficaz de que las historias de terror nos gustan es esto. O sea, incluso ustedes que están acostumbrados a escucharlas, se han quedado siempre quietos. nos sorprendemos. Los aquí en producción, aquí, todo el mundo se ha quedado helado. ¿Sabes cuál es la forma de poder llevar esto a otro nivel? Buscando libros. ¿Y dónde los buscas? En buscalibre.com, la auténtica librería virtual. Y aquí es donde viene la pregunta Buscalibre de este programa. Leslie, libros de terror que le recomiendas a la gente en estos momentos. Yo sé, ahorita hace frío. Sí, estoy lejos de casa. Yo me pregunto para qué existen las guerras. No, mentira. Pero la cuestión aquí es libros de terror que le recomendarías a cualquier persona que quiera escuchar o leer, mejor dicho, historias y que puedan de pronto complementarse con lo que aquí estaban contando, ¿no? A ver, bueno, yo soy de recomendar quizá por temáticas, ¿no? Es que el terror también es tan diverso, ¿no? Hablamos al inicio de que se puede como consumir a través, o bueno, no consumir, tiene un efecto como más psicológico o social, ¿no? Porque las historias más clásicas pues son como más sobrenaturales, ¿no? La típica casa encantada, castillos, ¿no? Y, por ejemplo, en literatura gótica quizá, ¿no? Esto es un poco cliché, pero me encanta Poe, Edgar Allan Poe. Está bien, está bien. ¿No? Está bien. Todos sus cuentos, la verdad. Uno de los más chéveres creo que es La caída de la casa Asher, ¿no? Que justamente habla el tema de la casa, ¿no? Y también lo interesante de la narrativa gótica es que mezcla un poco justamente el entorno, la atmósfera, pero también cómo afecta a las personas, ¿no? Es la historia de es un Asher, ¿no? Frederick Asher, que está así como muy angustiado, en depresión, ¿no? Y todo eso se ve reflejado en la descripción de la mansión, ¿no? Muy, muy buen relato. Y de ahí, sobre lo social, mencionabas a Samantha Schweblin, incluso una autora peruana, María Ángela Ugarelli. Y a mí me encanta Mariana Enríquez, mencionaste una de sus novelas. Y yo creo que ahorita hay como una especie de línea, ¿no? Que creo que igual comienza desde Stephen King, ¿no? Con estos temores muy cercanos. Y hay toda una generación, sobre todo ahorita, de autoras que están como usando el terror para mostrar otras realidades, sobre todo latinoamericanas, ¿no? Y abordan el terror también desde lo social, ¿no? Hablamos de violencia doméstica, psicológico-física. Yo recomiendo mucho una autora mexicana, perdón, se me fue el nombre. Amparo Dávila. Amparo Dávila, gran cuentista. No tiene novelas, tiene cuentos. Y casi siempre el centro también es el hogar, ¿no? Muchas protagonistas mujeres. Y algo así más como de monstruoso. Bueno, Drácula, a mí me encanta Drácula. Es un clásico, claro. Sí, ¿no? Y de ahí, bueno, si es que queremos seguir en lo contemporáneo, yo creo que King nunca defrauda. Me encanta Misery, es una gran novela que también aborda justamente la construcción de la ficción, ¿no? Incluso para aquellos que quieren ser como escritores ayuda bastante. King hay como unos tips bien interesantes. Así que creo que esas serían como unas recomendaciones bien amplias, ¿no? Sí, o sea, utilizas en Misery, por ejemplo, yo creo que podría ser la puerta de entrada a King. Sí, aunque, por ejemplo, yo conocí a King con una novela que es distópica, que es La larga marcha, no sé si habrán escuchado.
es un grupo, bueno, es un mundo donde hay como una gran maratón, o sea, una larga marcha donde participan 100 jóvenes, todos son menores de 18 y solamente uno tiene que sobrevivir, ¿no? Y es como una maratón donde no hay, o sea, ninguna persona puede parar. Y solamente hay un ganador, ¿no? Entonces es bien emotivo porque ves, todos son chibolos, pues, ¿no? Y tú sabes que van a morir desde el inicio de la historia, pero es bien desgarrador porque en el camino se van muriendo y aquellos que, pues ya están cansados y ya no pueden más, tienen un aviso. Si paran, les dan hasta, creo, 3 avisos y no, les disparan. Hacia quemarropa. Fuerte. Fuerte. Claro. Tiene el factor desesperación. Porque yo conozco a King con Thinner. Ok, no he leído eso. Es un cuento, básicamente, de una persona muy acaudalada, un empresario muy exitoso, que cada vez que va a su oficina, encuentra una gitana en la puerta de su oficina. Entonces el tipo la desprecia porque es un tipo que es un miserable, no es un millonario miserable, pero el tipo tiene un problema que es tiene obesidad mórbida. Y el tipo es así, ¿no? Un tipo pues que mira a todos por encima, ¿no? Entonces, en una de esas salidas que él tiene de su trabajo, encuentra a la gitana que está pidiendo dinero y el tipo la desprecia. Y lo único que le dice él es thinner, que es más delgado, claro, ¿no? Y el tipo empieza un proceso de todos los días de una bajada drástica de peso. Y él todo el tiempo se mira al espejo y cada día era más delgado. Se la dejo ahí para que lo puedan leer. El factor desesperación llega a un punto en el que, o sea, ¿hasta dónde va a llegar? ¿No? Y es algo que juega mucho King, creo yo, en ese sentido. Genial. Es una genialidad, ¿no? Igual, ¿no? O sea, llegar a explorar estos límites, ¿no? Hacia los cuales uno puede eventualmente llegar. Los límites no existen si es que quieren comer la pizza o probar las medialunas de Café Grosso que están buenísimas. Vale. Así que al ataque, mis valientes. Tengan miedo de todo, de los relatos, menos de comer en este punto. Prueben la pizza, prueben las facturas, las medialunas, están espectaculares. Van a estar este sábado 18 y 19 en la Expo Argentina. Dicho sea de paso, invitadísimos a la Expo Argentina. Va a estar Café Grosso, va a estar la Chela Librera por ahí, vamos a hacer el anuncio y va a estar Piba Urban, la marca de mi esposa, si es que quieren vestir con elegancia de sus mascotas. Las mascotas son las que más dicen pueden ver presencias paranormales. ¿Es verdad o es mito esto? A ver. Yo creo que es verdad. ¿Y por qué? A ver. Por eso, no, mentira. Porque es algo que tú ves, o sea, lo ves a tu gato que de pronto está mirando una esquina y no la deja de mirar y se eriza y de pronto lucha con algo que tú no ves, te cuida y luego se calma y se sienta contigo y sigue mirando la esquina, ¿no? Como diciendo, ya se fue, tranquila, ¿no? Como tu perro que mira, mi perro, que mira la mampara. No. En un momento donde no hay nada, pues. O sea, esos gatitos que se paran en 2 patas. Los gatitos que se paran en 2 patas. ¿Qué pasa, no? O he visto videos de, que bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero personas que entran en la oscuridad a sus casas con la cámara de seguridad y entran en plena oscuridad y el perrito hace un ladrido, pero que dice como hola. Suena como y el tipo está corriendo como si hubiera visto a alguien, ¿no? Sí, yo creo que los gatos, no sé si más que los perros, creo que sí, pero tienen ese don, esa de protegerte un poco más. Los perros sí ven todo, pero el gato, yo creo que el gato es ahí. El gato es místico, ¿eh? Los guardianes del inframundo. Sí, el gato es Ahora, la vez pasada entrevisté a una persona que tiene una mediunidad muy, muy fuerte. Y él me contó un caso de que llegó a una casa, ella llegó a una casa y tiende a ver a las personas que ya partieron en ese lugar, pues, ¿no? Y le pregunta mentalmente quién eres y le dicen y ella habla con la persona de la casa y efectivamente así es. Veía un perrito con la característica que corría por todos lados. Y él le pregunta, ¿has tenido un perro con estas características? Y la persona dice, sí, mi perrita falleció hace tantos años. Sí, pero sí acá, le dice, está atrás tuyo, le dice, moviendo la colita. Y yo, ¿qué? Es la verdad que he escuchado un tema así, pero dice que sí, ve a las mascotas que algunas aún siguen ahí,
con el dueño. Claro. No les han contado nunca esa historia de que a mí me ha pasado, que muere. Yo tenía un perrito que vivió hasta los 16 años. Wow. Y bueno, fue pues un luto familiar, todo, ¿no? Yo soy ese perrito que tenía apellido. Claro, totalmente, mi perro. Y la cosa es que estábamos almorzando un día con mis papás y todos hemos sentido las patitas del perro caminando, ¿no? Subiendo las escaleras. Que tú reconoces ya que son de tu perrito. Claro, El perrito, o sea, un tú punto en que tú reconoces quiénes son, su claro. caminada, ¿no? Claro. Y todos nos miramos así. ¿Es Balú? Es Balú. Es el Balú, decíamos, ¿no? Y no, o sea, ellos también están ahí en otros planos, ¿no? Sí. Yo sí creo en eso. Yo sí creo en eso. Recordando esos animales, yo siempre recuerdo esto que me hubiera gustado mucho entrevistar a la persona que nos contó la historia sobre la procesión de gatos. Uy, sí he escuchado. Sí. Claro. Que hay un gato viejo que es el que justamente lidera a toda una... ¿Cómo Claro, es exactamente esa...? Justo nos llegó una historia que ocurrió durante la pandemia. Era un tipo que trabajaba en uno de los puertos del Callao. Y durante la pandemia, bueno, como todos recordarán, habían muchas restricciones para salir de noche, ¿no? Por los toques de queda y todo. Pero con el permiso podías quedarte hasta ciertas horas. Esta persona tenía que quedarse haciendo unos trabajos en los muelles con unos medidores de unos equipos medidores, unas cosas así. Y el tipo una de esas noches se queda hasta tarde por muchos trabajos y tiene que salir más allá de la hora que su permiso le permitía. Entonces, por política de la empresa, él sale. Primero que era una zona un poco desolada del Callao y él tenía miedo de que le pasara algo. Claro. El tipo sale y no lo dejan volver a entrar. Le dicen, pero quiero llamar a alguien. Todo. No se puede. Por política no puedes volver a entrar. Y era tarde. Entonces el guardia como que se apiada de él y le dice, lo que puedes hacer es ir a un agente que está a un par de cuadras, sacar plata y pedir un taxi. Porque le dijeron, te vamos a prestar un teléfono para que llames a tu tía. Y la tía no contestó. Entonces el tipo fue, sacó su plata. Estaba con todos los equipos ahí detrás. Y... cuando él sale, empieza a caminar y ve a un par de personas que se acercan de otra cuadra, que claramente eran personas que le iban a asaltar, y le empiezan a llamar de lejos, ¿no? Y le empiezan a silbar, y el tipo decide rápidamente doblar por una esquina y meterse de frente hasta encontrar una calle principal para tomar un carro. Está caminando, y en eso ve dos sombras pequeñas que van hacia los lados de él, y ven y son gatos. Dice, qué raro, ¿no? Bueno. Y ven que los gatos doblan la esquina y él tenía que doblar la esquina en busca de una principal y se da cuenta de lo que está pasando. A unos metros de él había una procesión de gatos. Eran entre 6, 7, 8 gatos que estaban parados en dos patas llevando a otro gato. Muerto. Como si estuviera muerto, ¿no? Tirado. Sí. Todos así. Y en eso uno de los... Eso me lo cuenta él. Uno de los gatos voltea y le levanta la pata. Y suelta un maullido que él dice que en ese momento él escuchó como un adiós, en un maullido. Todos rompieron filas y en cuatro patas se dispersaron por la calle. Y el gato que estaba encima también se fue. Y así como estuvo, se fue. Lo descubriste, ¿no? El tipo justo en ese momento llegó a una avenida, tomó un carro y regresó a su casa. No, esa historia nos la hemos contado. Bueno, esta es la primera que nos la cuentan acá cerca del Callao, porque generalmente era en interior del país. Sí. La primera vez que yo la escuché, no es la primera vez que la escucho, o sea, la he escuchado de esta vez. Incluso el gato, pues, con una despedida se ha metido, ¿no? Pero otras veces han sido solamente que lo han visto y incluso la persona se ha quedado mirando cómo los gatos cruzan y de ahí rompen fila y se van. No, me parece que es más que un hecho de repente paranormal, quizás sea un comportamiento un poco extraño de los gatos. Humana. Claro, una especie de... ¿O el humano lo imitó de ellos? Una especie de... ¿Cómo se dice? De rito fúnebre, ¿no? Pero ni siquiera era eso, porque el gato estaba vivo. Sí. O sea, el gato estaba... Pero sí he visto historias... el gato ya estaba... De repente está enfermo, ¿no? Claro. Se sabía que iba a morir ya. Estaban practicando. Sí. Pero sí, hay historias alucinantes. Qué raro. No, sí, yo... de verdad, de imaginarme ver eso... Grabarlo, pues, ¿no? Sí, mientras sacas el celular de repente ya se fueron todos los gatos. Solamente ver un gato de dos patas es... No, claro, ver un gato en dos patas sí te asusta. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, sí se graban, pero ya, o sea, ahí ya ronda el tema del escepticismo. Por ejemplo, tú cuentas muchas historias a propósito de hospitales. Sí. Y usualmente en las morgues de los hospitales
se ve que, por ejemplo, las camillas avanzan solas. Cierto. Y cosas por el estilo. Algunos dicen, no, eso es Armani, o sea, o que se prende y apagan las luces. Eso, o sea, sí puedes decirme que hay algo de fidedigno. Sí, por supuesto que sí. De hecho, yo he tenido una conversación con una persona que trabaja en mantenimiento en el Hospital Almenara. Ella me cuenta que, como todo hospital tiene su morgue, pues, ¿no? Y cuando estaba barriendo, es común que a veces haya, pues, un cadáver, ¿no? Ella estaba limpiando. Y dice que le da la espalda, cuando voltea, el cadáver estaba de pie con la sábana puesta, pero parado a un lado. Entonces dice que lo que ella hace es mirarlo, persinarse, decirle descansa, amiguito, descansa, ¿no? Y sale y se va corriendo. Cuando regresa con el doctor, porque estaba tartamudeando, el doctor regresa y estaba echado en la camilla. Solamente diciéndole descansa. Ella es lo que hizo para salir porque sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Loco. Ahora, qué buena reacción, ¿ah? Ahora, o sea, poniéndose en lugar, una persona común se desmaya. Ahora, hay gente que, o sea, yo no le veo mucho sentido a eso. Dice, tú insúltalo, o sea, ¿qué haces insultando a un... Es una tradición de la sierra que se ha arraigado a nuestra cultura, ¿no? Pero depende a quién insultas. Claro. Porque, por ejemplo, si es un demonio, te come con tus zapatos. Ahora, sí. Bueno, igual si es un desencarnado, una persona fallecida, tú mueres. Se enoja. Y estás yendo a tu casa. Claro. Y viene otro a insultarte. Claro. De repente no reaccionas bien. Claro, o como cuando hemos visto en otros... ¡Manifiéstate! ¡Di qué cosas quieres! ¡Sal de aquí! O sea... Sí, claro. Mucha película, ¿no? Así no es. Así no es. ¿Cuál sería el procedimiento correcto, digamos? ¿Y cómo identificar que es un demonio, por ejemplo? Es que siempre hay que entrar con respeto, ¿no? Es como tratar... Porque a veces las personas nos cuestionan, ¿cómo van a preguntar hola, buenas noches? Bueno, es que se pregunta así, se entra con respeto, preguntando porque de repente la persona que estuvo viva antes... ha sido una persona contemporánea a ti, quizás, no sé. Entonces, tienes que entrar con una conversación horizontal, ¿no? Sí, hay preguntas de exploración que son ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Hay preguntas que se estilan no hacerlas, como ¿dónde moriste? ¿Por qué? ¿Cómo moriste? Cosas así. Porque podrían gatillar ciertas cosas que quizás a la familia no les va a convenir. Porque nosotros finalmente vamos a una casa, hacemos las preguntas, nos vamos y ellos se quedan con el problema. Sí. ¿No? Como muchas veces nos han llamado de que hacen algo con algún chamán, vidente, lo que sea, y termina peor la situación. Y tenemos que ir quizás a tratar de controlar la situación. La verdad es que, como dice Fiorella, lo más sencillo y lo más práctico es conversar horizontalmente. Sí, claro. Entonces, el solamente hecho de pedirle, porque una de las recomendaciones que damos en casa siempre es, este proceso toma un tiempo. No es como que ya tienes que hacer esto un día y ya se fue lo que sea que está ahí. No, es un proceso de varios días. Empieza reconociendo que hay ahí. Una vez que tú sabes que eso es una especie de fantasma o de repente es un familiar o ya sabes cuál es el mensaje, le dices, ok, entiendo que estás acá, pero este no es tu lugar, ¿no? Entonces tienes que hacer que la persona se vaya. Muchas veces hay formas en las que se pueden ayudar, digamos que forzar el hecho de que ellos puedan trascender. Pero lo más común es que, haciéndoles entender de que ya no es el espacio, se van. Y eso ha pasado en la gran mayoría de estos casos. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros, personalmente pregunto... ¿qué necesitas? ¿No? O sea, a mí me gusta preguntar qué necesitas, porque en la mayoría de los casos te responden luz, rezar, ¿no? Pero el 99% es luz, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como llevar unas velas blancas, colocar las velas blancas y decirle a la familia, de aquí en adelante, por unos días, coloca unas velas blancas. Y si no quieres rezar, porque no quieres rezar, puedes desearle a la persona que salga de aquí, que vaya a otro plano, que siga su camino. Y siempre nos ha funcionado. O sea, siempre ha servido, ¿no? Que no han tratado todavía con un demonio, no se han topado todavía. Lo más fuerte, entre comillas, creo que nos ha tocado es que nos han insultado completo, ¿no? O sea, con todas sus letras, ¿no? Y ahí ya ese es otro, claro. Sal CTM, ¿no? Completo. Claro.
completo, ¿no? Sí. O carajos, cosas así, ¿no? Que te gritan. Entonces, bueno, no deseas conversar. Claro, tienes que saber que en ese momento no quieren conversar. Claro, o sea, claro. tú no debes hacerte el youtuber y decir, ya, y le responde de repente. Manifiéstate y le das tiras otro así CTM el de repente, queroseno ¿no? en el piso. Peor, No, no, digas en la tonterías. No. Es como este meme, ¿no? Aparece 10 de la noche, alguien busca en Google cómo invocar al demonio. 10 y 1, cómo sacar al demonio de tu Sí, casa. claro. La misma búsqueda, ¿no? No es la idea invocar o alterar algo que ya está alterado, ¿no? La idea justamente ir eso, no es creciendo, alterar. ¿no? Ahora, yo sí creo, o sea, que el que busca eventualmente encuentra, Sí, eso ¿no? es cierto. O sea, si es que vas a estar canchereando, vas a estar retando, ojo que te puede salir mal, ¿no? Sí, claro, Sí, totalmente. sí. Y se ha visto, ¿no? O sea, ahí hay en internet, en YouTube hay un montón de otros canales donde, desde mi punto de vista, de una forma equivocada o por tratar de ganar seguidores, todo se les ha ido el tiro por la culata, ¿no? O lo último que Y- están tratando de contactar a fallecidos Famosos. Famosos, Sí, ¿no? es bien risible. Esos, O sea, nada, entrevista en desde el más televisión. allá, ¿no? En exclusiva con tal. Claro. No, Para que hable de su libro. Con personas que fake. Eso, justamente quiero decir eso. Claro, para empezar es una falta de respeto, ¿no? Sí. Porque te dicen, ¡ay, está cantando!, ¿no? Y- Con lo de Pedro. ¿no? O, No, ¡ay, no, no! con Por lo de lo de Pedro Diego. Suárez Vértiz Diego también. Torres. Con Diego Diego Berti. Claro, Que Diego Berti, pusieron un ¿no? equipo y dijeron, Diego, ¿estás acá? A ver, canta. Está cantando, decían. No, eso me parece una falta de Obviamente, respeto, este ¿no? equipo o las Totalmente. aplicaciones digitales de los teléfonos que Sí, simulan sí, este sí, equipo sí. captan radio. ¿No? Claro. No es simplemente mostrarlo en vivo porque el 80% de lo que vas a captar es radio. Claro. Esto tiene que ser pasado, tiene que ser procesado, analizado, escuchado por de repente una o dos personas. Es decir, esto sí se escucha, ok, eso lo ponemos. Lo que nosotros ponemos de repente en investigaciones, que a veces es muy cortito, es el resultado de 2 horas, 1 hora y media de que eso está aprendido. Claro. Y eso cortito que dejamos de 10, 20 segundos es lo que realmente se capta. No es que Sí, se capte 2 claro. horas, pero claro, hay gente... Pero en el canal de tal persona sí se escuchan cosas. Ahí sí te hablan, ahí sí aparecen las sombras. Bueno, Claro, y los equipos ahora cada vez están mejorando en el sentido de que ya no se escucha, hay algunos donde ya no se escucha el barrido, sino solamente la voz. solo la ¿no? voz. El Portal, creo que se llama así. Sí, es justamente uno de los equipos que vamos a poner en operación ya pronto. Es un concepto loco, no sé quién realmente lo Creo que viene de implementó. Estados Unidos. No, claro, dentro de la comunidad de Ghost Hunters de Ajá. Estados Unidos, Sí, 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 a alguien se le ocurrió poner un pedal de guitarra de reverb y uno de noise gate Qué bueno. Claro. para cancelar el ruido y elevar con un reverb todas las voces que salen. Con un parlantito más, una batería externa y estás listo para hacer tu portal. Entonces sí, es un proceso un poco técnico que necesita realmente una persona que pueda hacer todas las conexiones, Claro. pero el efecto es mucho más, menos incómodo que escuchar un barrido de frecuencia como lo has escuchado tú en algún momento, Claro. que quizás un poco puede alterar también el lugar, ¿no? Porque es ruidoso. Claro, pero yo quería solo agregar a eso que no es que para que tú seas investigador paranormal necesitas estas cosas, ¿no? Claro. O sea, basta que tengas una grabadora de Sí. voz y empieces a soltar preguntas. Y Como se empieces a grababan antes ver. las psicofonías. Así se hacía Con- antes, de las ¿no? cintas magnéticas. ¿Cómo se llamaba? Juan, este español. Juan de Argumosa. De Argumosa. Claro, o sea, no necesitas comprar estos aparatos como para empezar a investigar, psicofonías ¿no? eran, pero... Terribles. En esas páginas web con esa música ambiental que ponía. Esas páginas web que tú entrabas y Ah, sí. te volvía todo negro. Las psicofonías. Sí, sí, Te decía, sí. ve aquí las 10 fotos de este barco perdido, ¿no? Entrabas hace como 20 años en internet. ¿Te acuerdas? El Flash. El Flash, que tenías que bajar del Flash. Claro. Hecha con HTML5, ¿no? Sí, bajarte el Flash y decirle al señor de la cabina, sí, señor, sí, acá, metí en Flash. Para acotarlo de el que busca encuentra, la primera vez que fuimos a Prevítero Maestro con mi comunidad de Premium, hay un chico que estaba bien impresionado que quería que lo asusten en el cementerio. Y se metía solo, salía del entusiasta, el grupo, se entusiasta. iba hasta el fondo, Ah, nada sí, le eso pasó. pasaba. Hasta que llegamos a la zona de los Moritos. Era obviamente de noche. Y esa zona es abandonada, pues nadie va ahí porque ya son niños que fallecieron en 1910, 1911, 12. Entonces, para acceder ahí es una rampa. El único espacio es una rampa y entras y son como 4 pabellones o 5 pabellones ya llenos de polvo, tierra, pues, ¿no? Y está con la cámara, pues, ¿no? Están hablando 2 adelante y 2 chicas que van atrás.
Y él está así y se asustan por unos árboles. Pensaban que eran fantasmas, pero ven y eran arbolitos. La cosa es que graban. Y en el video se ve 2 personas, 2 siluetas frente a los nichos antiguos. Pero él no los ve. Él no los vio, dice. Y si lo hubiera visto, me desmayo. Pero me enseña el video y bueno, mira, acá está. Y bueno, ya lo subí al canal. Y se ven que están 2 personas de pie frente a uno de esos nichos, ¿no? Están así en fila enterrados. Qué loco. O sea, a veces si buscas se encuentra. Pero felizmente que esta vez no fue que Fue cara con a cara, efecto ¿no? retornado. ¿Tú has Sí, tenido no fue un alguna video. experiencia así cercana? No. Yo creo que no. Uno de los chicos mencionó que nos sugestionamos, ¿no? Ujú. Mucho. Sí. Y por ejemplo, me recuerdo que un octubre teníamos la lectura del Exorcista como el libro principal en mi club. Yo hacía una relectura. Entonces, bueno, dije, ya conozco la historia, me he visto la película varias veces, porque ahora no busco información más sobre otras películas de exorcismos, o me busco entrevistas con sacerdotes, exorcistas, y estuve así todo ese mes. Y vi varias películas, ¿no? Entonces pasó algo bien curioso, y es que yo soy una persona con el sueño muy ligero, ¿no? Cualquier sonido me despierta rápido. Y me pasó 2 cosas seguidas, como en la misma semana. Una fue, estaba durmiendo y yo comparto cuarto con mi hermana. Y uno conoce los sonidos que los rodean, ¿no? Los habituales. Entonces algo diferente, claro, te asustas. Y escuché como en una madera, como unos sonidos, ¿no? Cuando uno rasga una madera es bien peculiar el sonido, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, qué raro, me seguí durmiendo, ¿no? Luego al día siguiente yo asocié, ¿no? Quizás sea esta película, soy mala para los nombres, pero es una película que habla sobre un exorcismo de un ex militar. Es como un thriller en realidad, no es tanto terror como tal, ¿no? Y ahí el protagonista, ¿no? Es poseído y justamente rasgaba las maderas, los pisos. Dije, debió hacer eso, ¿no? Pero luego me pasó algo así ya muy raro, y es que también, ¿no? En ese periodo en que estás como medio dormido, medio despierto, sentí que había algo a mi lado y que se fue corriendo a la parte de mi librero arriba. Yo tengo como unas cajas, o sea, que pues, están ahí sin usar, ¿no? Y me pareció raro porque, pues, o sea, sí sentí como el movimiento o algo que como que se fue hacia arriba, ¿no? Me quedo con esa sensación, seguí durmiendo y ya. Es lo único paranormal que me ha pasado, la verdad. ¿Has escuchado algo arriba hace ratito? Como está moviendo cosas arriba. Está moviendo. Es normal. Sí. Eso justamente lo que dice Liz es cierto porque, digamos, si tú me contaras una historia así para el formato, probablemente no pasaría el filtro porque es muy probable que lo que hayas escuchado sea una alucinación producto del sueño. O sea, cuando uno está entrando en la etapa de vigilia, cuando está despertando, tiene un pequeño periodo de tiempo donde puede experimentar alucinaciones que se llaman alucinaciones hipnopómpicas. Y cuando va a dormirse, mientras está así medio dormitado, puede experimentar alucinaciones hipnagógicas, que son aquellas personas que quizás te dicen, justo hoy me desperté y apenas abrí el ojo vi a mi abuela que había fallecido hace 10 años. Sí. Y así, pestañeé y ya no estaba. Ok, es una probablemente materialización de tu subconsciente que ha desarrollado pues esta presencia, ¿no? Pero probablemente haya sido una alucinación que hayas tenido producto del sueño, de repente lo que hayas estado leyendo, ¿no? Pero si me dices que has estado totalmente despierto y lo has sentido, quizás... Claro, ya así que tranqui. Así que tranquilo. Lo único sí que acabo de recordar, mencionaron la historia anteriormente de un higo, ¿verdad? Sí, lo estaba contándote. Sí, antes de la conversa. Sí. Y siempre está asociado con el famoso duende, ¿no? Yo viví hasta los 10 años más o menos en casa de mis abuelos paternos y detrás de la casa tenemos un pequeño jardín. Y hasta ahora está ahí el higo, ¿no? Y mi mamá me cuenta que yo hablaba, o sea, le pregunté alguna vez, no, mamá, yo alguna vez he tenido tipo un amigo imaginario, random la pregunta porque, no sé, por ahí vi algo y quería saber, ¿no? Y ella me dijo como que sí, tú hablabas y no sé qué. Sí. Y luego volví a preguntarlo con mi tía porque en esa época era la que me cuidaba cuando mis papás trabajaban.
Y también mi tía, sé que tengo memoria que me ha dicho una información así, entonces yo digo, ¿será que por ahí algo raro ha pasado? ¿Hablabas que como la planta? No sé, no tengo idea. Pues sí nos ha llegado historias de Pero niños que hablan con la planta, ¿no? Que Sí. finalmente... Oye, no, Es como mira, muy raro. justo eso se lo conté a Juan David cuando fui a su programa. Ajá. Pasa que, o sea, dentro de la gran historia de las casas en las cuales hemos habitado, me tocó estar en Lince a espaldas del parque donde se hacía la feria del libro. Ok. Y Los próceres. claro, y compraron un departamento en el que había sido uno de los departamentos donde había habitado uno de los jugadores que se murió en el Fokker de la Alianza, Alianza, en el accidente aéreo. Y mi papá tenía un perfume bien característico, o sea, se ponía siempre su perfume en la mañana y yo me quedaba eventualmente en la casa, pues, ¿no? Porque y la cuestión es que él se iba y el perfume cambiaba. O sea, se podía sentir un perfume distinto. El ambiente. Sí, él se iba y siempre a la misma hora, a la misma hora, a la misma hora. Wow. A la Y misma es hora. como que ya Jesús, la chica que me cuidaba, me decía, es el almita, me decía. Es el almita, tú no sabes que aquí estaba un jugador de la Alianza que se murió y que, bueno, habitaba por acá. Y es como que yo lo normalicé, ¿no? Y después con el tiempo le dije, no, sí, eso pasaba, me dice. ¿Y qué pasó? A mí me bautizaron recién a los 4 años. Porque Ok. me resfriaba mucho, no sé, tenía un miedo ahí a que... Por eso soy medio raro, dice alguno. Pero el cura fue a mi casa a bautizarme. Y creo suponer que a partir de eso dejó de sentirse el aroma y era otro perfume, o sea, que se sentía. Parece que era el perfume de ese... Claro, de paso se llevó también Claro. esto que estaba rondando, ¿no? Efectivamente. Pero eso que hablabas de normalizar es lo que me refería al inicio de esta conversación, ¿no? De que también en mi casa a veces escuchaba algo, yo estaba muy pequeño y decía, están penando, ¿no? Sí, están penando. Y decía, normal, seguro en todas las casas penan, ¿no? Seguro esto siempre Algo pasa, muy es parte de la vida, es normal. como tomar desayuno. Sí. Pero quizás no es así, ¿no? Ya Están después, penando. de verdad, me di con una pared cuando... Y dije, ¿y en tu casa no han encontrado huesos? No, o sea, Falanges, los falanges. ¿Qué? ¿En tu casa no arrastran los muebles? Claro, ¿en tu casa no se mueven las cosas solas? No. Nada que ver. Hablando de anécdotas, o sea, voy a ir a ustedes para que me cuenten una de las más Ok. fuertes que escuché justo en la presentación que tuvieron contigo, ¿no? La de este brujo que había sacado justamente uno de los sapos que estaban ahí amarrados, parece que estaban haciéndole brujería. ¿Cómo fue exactamente eso? Eso no lo recuerdo, pero No, creo no, que no. eso ha sido... Eso fue de una seguidora Ajá. que contó Ok. de que estaban yendo a un cementerio en el Vaticano Sí. y que encontraron una bolsa que se movía. Cuando abren la bolsa, la tía era conocedora, practicaba brujería, ve a un sapo con la foto de un señor con la boca cosida y con alfileres. A la justa se movía el sapo. Dios mío. Pobre Entonces la sapo. maldad, Pobre la magia es que lo que le pasa al sapo Le le va a pasar a la persona. Entonces lo que hace la tía es descoserle la boca, sacarle los alfileres, sacarle todo lo que en la boca tenía algo, le saca de la boca y lo suelta. Y el sapo se va, ¿no? Se va saltando. A los días tocan la puerta de la casa y era un hombre alto, ¿no? Y vino a buscar a tal persona, que era el brujo que había detectado por qué había destruido su brujería, Qué locas. Claro. que la había ubicado por proyección astral. A la miércoles. Esa es una práctica común en la brujería, la proyección astral. Así ven el horario de la persona, cómo van a hacer el daño. Eso son las prácticas que hacen los brujos maleros, pues. Claro. Ahora, en el caso de ustedes, o sea, anécdotas donde de pronto haciendo una psicofonía, algo, ya la situación se está ya puesto de pronto demasiado tensa y digas, pucha, ya hasta acá podemos llegar, ya más allá de eso no podemos tocar. Lo que te comentaba igual seguimos, ¿no? Pero ya no hablamos o sea, ya no nos comunicamos con el Spirit, que fue la vez que nos empezaron a insultar, ¿no? O ¿Dónde sea, fue eso? Eso fue cerca del Hospital Cerca del Hospital del Niño, en el edificio más antiguo de la Avenida Brasil. Ujú. Fuimos porque el joven era seguidor del canal, nos avisó. Había visto un podcast, bueno, nos invitó, fuimos y resulta que la casa se sentía tranquila, no era tan grave, pero había una historia relacionada a una mascotita que habían tenido y que algo o alguien la elevó en el aire y la tiró contra una pared. Wow. Y ellos dijeron, acá hay algo.
O sea, bueno, parte de la exploración nos llevó a la azotea de la casa. Del edificio, mejor dicho. Pasó todo. Y ahí empezaron una serie de cosas donde nuestra compañera Mariela, que bueno, es la persona psíquica del equipo, divisó a una persona a lo lejos, parada en una de las esquinas. Luis también, aparentemente, también hizo match con esa visión. Y cuando empezamos hasta tratar de establecer comunicación, empezaron a salir puros insultos. Sí, o sea, claritos. Y eso nunca nos había pasado. Nunca, o sea, es como que idiota, y lisuras, y pero STM. sí, la mentada de madre, todo completo. Hijo de P. Ahí en la Spirit Box. Todo. Entonces, claro, también una de las cosas que es importante recalcar es que el día que nosotros vamos, parece que el joven que estaba ahí estaba previando para irse más tarde a, no sé, por ahí. Y bueno, invitó a 20 personas más a la casa y estábamos con muchas personas. Eso también fue un distractor o de alguna forma sí, pero tratamos de que todos se queden abajo, pero era inevitable que alguien sacara la cabeza a mirar qué pasa, ¿no? Claro. O los vecinos de repente, ¿no? Claro, entonces sí. Lo más fuerte, creo que cada uno tiene, tú tienes la del Caraballo que te pasó. Claro, sí, yo, como les he dicho, yo no soy de ver ni de sentir cosas y estábamos en una casa haciendo una investigación. Esta casa no tenía luz, era un departamento que habían querido alquilar, pero no pudieron alquilarlo precisamente por estas manifestaciones, ¿no? Que les habían botado botellas al piso, les habían quitado una botella de la mano, claro, ¿no? A uno de los inquilinos le habían lanzado una botella de gaseosa de 3 litros contra él. Y el tipo dice que se hizo la de Matrix para evitarle que la botella lo golpeara y terminó reventando contra una pared y ese día decidieron irse de la casa. Claro, y esa casa ese departamento no se alquilaba porque cada que llegaba alguien se iban por motivos muy parecidos. Entonces tuvimos que comprar velitas porque no había luz. No había luz porque el inquilino anterior sacó el medidor de la casa. Wow. O sea, fue algo raro porque cuando llegamos no hay luz. Salimos, no había medidor. Claro. Lo habían arrancado. No es porque nosotros queríamos apagar las luces, sino que no había luz. No había. Y entonces compramos velas y mientras fuimos a poner los equipos en la cocina, empezamos a preguntar, ¿no? Y salió luz. Necesito luz. Yo siempre pregunto eso, ¿no? ¿Qué necesitas? Luz. Bueno, voy a traer luz. Entonces me estoy yendo a traer las velas. Y no me di cuenta que estaba yendo sola. Y estaba todo apagado. Todo oscuro. Y estaba con mi velita, ¿no? Con linterna, creo. Y entonces estoy yendo con la linterna. Perdón. Estoy yendo con la linterna y de pronto veo pasar una cosa negra del lado de la ventana saliendo de un cuarto y yéndose hacia la puerta. Y yo... Volteó. Di media vuelta y regresé. Tin, 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 tin. Más pálida, ¿no? No sé, ¿qué? Acaba de pasar una cosa. ¿Qué? Vamos a mirar. ¿No? Obviamente ya no había nada. Pero sí sentí también ese escalofrío, Pero ahí a la par fue lo del golpe adentro, de la puerta. Claro, y en ese momento ocurrió un golpe dentro de la cocina que nos hizo saltar hasta el techo porque era un momento de tensión, todo estaba oscuro, había silencio, eran 2 de la mañana, creo. Estaba solito dentro. Luis estaba solo, era una alacena que durante toda la noche había cambiado de lugar. Era lo caso porque todo salíamos... Cerrábamos la puerta, ¿no? Y volvíamos a pasar, se abría una puerta. Porque decía, bueno, puede ser que esté mal colocada y por nivel se abra, ¿no? La puerta. La cerrábamos, ¿no? Y nos quedábamos así un rato, y no se abría. No se abría. Bueno, regresamos al minuto y estaba otra vez abierta. Es más fácil que se cierre una puerta que se abra, ¿no? Y claro, en ese momento en que ella ve esta sombra, yo le digo, ¿dónde? Ahí afuera. Vamos, Leo. Sí. Levanto la cámara y no me doy cuenta de que lo estoy dejando a Luis solo. Yo salgo y sin luz encima, ¿no? Y Luis estaba ahí en medio con la señora, con la dueña de la casa que estaba con él también. Y la señora un poco sale, él se queda adentro y cuando yo estoy hablando con él, ¿dónde has ido? Mira, yo empecé a ver una sombra y en eso ¡plum! Sonó un golpe a la escena fuerte. Todos volteamos, fuimos corriendo y Luis estaba temblando, ¿no? Se había reventado la puerta contra el mueble a su lado, ¿no? Justo frente a él. Y justamente, bueno, para terminar esto es que a raíz del golpe, a raíz de lo que ve Fiorella, la sensación con la que habíamos entrado, que era una carga horrible que yo nunca había sentido, porque yo tampoco no soy de ver, ni sentir, ni nada, pero yo siento como que es como entrar a un lugar con una gravedad distinta, o sea, te sentías más pesado. Pero eso se liberó, inmediatamente ocurrió eso.
Y ya y habremos hecho una que otra prueba, ya no encontrábamos nada. No. Los equipos no se prendían, la sprint no respondía, la dejamos ahí. Creo que yo me quedé dormido. Dejamos las velas. Claro, acabamos las velas ahí. ahí. Pasamos la noche ahí. Pasamos la noche ahí. Hasta las 6:30, ¿no? Claro, yo me quedé dormido, Luis también, ella se quedó despierta. Después del susto. No, después de lo que viste, olvídate. Decía, Dios mío, Sí, claro. ¿cómo pueden dormir acá? Por favor. Nos quedamos, amaneció, yo he revisado el material, no hay absolutamente nada. No. Sí. Pero sí fue lo caso. Y claro, y yo, mi experiencia, digamos, más fuerte fue una de las primeras, que fue en el Baquijano también, la misma noche en que grabamos eso, que nunca lo publicamos, ojalá algún día pueda publicarlo, que es, estábamos dentro del grupo, caminando, y justo delante de mí, a la altura, a la distancia en la que está el DC, pasó una sombra alta, prácticamente corriendo. O sea, corriendo de tal forma que yo pude ver la silueta de una persona corriendo como si fuera una atleta. Y yo me paré en seco, yo volteé, han visto, nadie había visto nada, solamente yo. Pero lo había visto tan claro que dije, esto no puede ser. Entonces le dije, grábame mientras voy. O sea, quiero que me grabes para que mi reacción sea natural. Voy, veo que hay unas gradas todavía y que a la derecha, cuando voy yendo, hay una pared. No había forma de pasar allá. El lugar donde... De ahí preguntamos al guardia. Dijo, sí, yo estaba pasando por ahí con bicicleta. No hay forma. Pues, ni que fuera, pues, no sé, Tony Hawk, ¿no? Aparte de la con la bicicleta. No había forma que pase las gradas ni que atraviese la pared, pues, ¿no? Claro. Pero yo lo vi claramente. Hasta el día de hoy, pues, no lo he vuelto a ver. No he vuelto a ver absolutamente nada. Sentido, sí, escuchado, pero nunca visto. Fue la única vez que he tenido una experiencia de ese tipo. Y en tu caso, estimado Juanda, porque tú escuchas las historias, Sí. o sea, y es como que te comes... ¿Cuántas historias escuchas por día? Un montón, a ver. Unas 6, 7. Empiezo a leer. O más. Dependiendo de qué tanto me peguen las historias, ¿no? Y, o sea, y luego de pasar de leer a justamente percibir, ya hay otro paso. O sea, ¿te ha pasado algo así recientemente? Mira, recientemente me pasó en el bar, en el house. Sí. Hacemos un conversatorio paranormal y empiezo a narrar experiencias paranormales de la cuenta. La gente se empieza a asustar. La cosa es que ya me había dicho que ahí penaban. El bar estaba ahí lleno. Entonces vengo de entrevistar a una persona con el micrófono. Estoy caminando para volver a mi sitio donde me siento a conversar y me meten un hombrazo. Pues. Pero clarito, es alguien que está parado y ¡plá! Y me fui para atrás. Y me vuelvo a enderezar y uno de los mozos me cae viendo y me dice, ¿qué fue? Me dice. Yo me acaban de meter un brazo y le digo, y él les empieza a contar. Justo en ese momento creo que la entidad de este lugar no le gusta que estemos contando cosas paranormales. Y empecé a contarles lo que me contaron los mozos y el administrador, que hay pena, pues, ¿no? Que les han bajado la cuchilla y diferentes cosas. Entonces la gente se empezó a carmear y se quedaban mirando hacia los lados, ¿no? Se encontraban. ¡Qué momento! Eso sí no formaba parte del show. No formaba parte, pero se sintió clarito. Otra de las cosas fue cuando estaba editando la historia del Poltergeist en un Cinemark. Terminé de editar la historia y a las 3:33 de la mañana me acuesto y golpean la puerta de mi cuarto, pues. Pero de un golpe así, ¡plum! De puño. Entonces yo me quedo así escuchando y mi perra pues empieza a ladrar. A ladrar. Yo ya calmo, le digo, ya pasó ya. Y a ver si se escuchan pasos, algo, ¿no? Pero no había nada. De ahí, horas más tarde, mi perra empieza a ladrar, 5 de la mañana. Cuando abro los ojos, en esa casa donde yo vivía, estaba en un tercer piso y la ventana daba al vacío. Y frente a esa ventana había una escalera, pero para ponerte en mi ventana tenías que estar en el vacío. Yo vi una persona así, viendo hacia adentro. Entonces la quedé viendo y dije, será un vecino que está subiendo a tener su ropa. Y de ahí me quiero seguir durmiendo y me acuerdo miércoles. Vuelvo a ver. Y seguía ahí pues mirando, pero no la distinguía bien, pero veía que alguien estaba viendo. Y mi perra le ladraba y estaba toda erizada. Entonces, en ese momento la quiero calmar, vuelvo a ver y ya no estaba. Y ya, pero eso fue una noche, todo fue en una sola noche. Y de ahí ya, pero fue lo máximo. Pues estaba usando imágenes de internet. Desde ahí yo creo mis
mis monstruos, ¿no? O sea, los digitalizo, pues, ¿no? Photoshop, para ya no usar imágenes de internet. ¿Hay algún lugar al que no irían ustedes? O sea, dirían ya, o sea, acá sí no hay forma de que podamos ir. No. No, Sí, creo van a que todos es más, lados. creo que Sí. tenemos, anhelamos ir a muchos lugares más bien. Sí, más bien que no tenemos Sí, acceso, pero no. claro. Sí, claro. ¿A dónde les gustaría ir, por ejemplo? Y que ustedes dijeran ya, o sea, acá de hecho vamos a encontrar algo. Bueno, una vez me hicieron esa pregunta. Internacionales tenemos, creo que una vez les conté del sanatorio Waverly Hills, que es Waverly Hills, pues. un sanatorio que atendió pacientes de la epidemia de TBC en los 50. Entonces es un sanatorio enorme, muy grande en Estados Unidos, que ahora mismo funciona como justamente una atracción turística para investigadores. Pagas un pack y vas, ¿no? Y acá, Paranormal Starter. Acá tenemos una versión peruana. Tenemos en Girón Ancash, me parece, San Andrés. El San Andrés. El Hospital San Andrés, que es el hospital más antiguo de América, que era llamado también el Hospital para Blancos, me parece que era. Sí. Yo quiero ir ahí. Hace tiempo que estoy preguntando a ver de dónde puedo sacar un contacto para que nos haga entrar, porque hace como 4 meses me mostraron unas fotos del interior y ahí yo estoy segura de que pasa algo. O sea, Claro, es un historión porque no sé si recuerdan, hay una historia que se cuenta de dónde estaban las momias de los incas. Una de las fuentes dice de que está debajo de la maternidad de Lima, creo que es la momia de Atahualpa, parece que es. Una de las fuentes indica que se enterraron debajo del hospital del niño, del antiguo hospital de maternidad del niño, que era la maternidad, y otro indica que está debajo del hospital San Andrés. Entonces, creo que incluso se interesaron en hacer una investigación, no sé si fue National Geographic, pero uno de estos canales, pero no se llegó a mucho, ¿no? Entonces, de algo tiene que ver seguramente las manifestaciones que han ocurrido ahí, porque es un lugar ahora mismo está abandonado. Entiendo que es parte de la beneficencia. Están seguro de alguna forma recuperando porque ya pasó el bicentenario justo en la época del COVID y no se pudo hacer seguro nada. sí. Pero es un lugar que sí, seguramente apuntamos a ir algún día. Sí, yo me muero de ganas de ir ahí. A los edificios esos edificios que están por el centro de Lima, que están llenos de grafitis. Ah, ese que está sellado, que está en Tacna. En Tacna, los edificios de También Tacna. me gustaría Yo ir quiero ahí. ir al frontón. Sí. A la isla del Frontón. Sí. Sé que ahí se ha captado De bastantes todas psicofonías. maneras, claro. Y hay presencias Claro. fuertes ahí. Y estás solo y no puedes escapar de ahí. Ya, ahí sí. Ahí Sí, queda. claro. Es la historia, de ahí del Frontón está la historia de los tesoros de este pirata. Sí. El pirata. No olvidé el nombre ahora mismo. Pero está un famoso pirata, un corsario, enterró Drake, creo que era. Pirata Drake. Sí, ¿no? Francis Drake. Ujú. Enterró aparentemente parte de sus botines en las costas de la isla San Lorenzo. Así que por ahí algo puede haber, ¿no? Y solamente para acotar algo más, no es porque no podamos, sino porque no tenemos tiempo. Ujú. En Arequipa hay un montón de historias. Ah, sí. En Arequipa, en el cementerio Abacheta, está una historia que es justo algo que conversábamos antes de esto, que es la historia de la condenada, ¿no? Mónica. Allá Mónica la condenada. La que ¿no? no sube a Allá los taxistas. se sube a los taxis, se pide encuentra casaca. y pide casacas porque dentro está la tumba de ellas con casacas de personas que han... Que la han llevado. Pero es una de las tantas variaciones que tiene esa historia, pero la tenemos acá en Arequipa. O Sí. sea, las personas saben que aparentemente ahí nació. Yo creo que no, pero... Es la versión peruana, Es creo la versión yo. peruana, pero que tiene muchas personas que la han pasado, ¿no? Ujú. Sí, Arequipa es un must. Pero Yo quisiera probablemente ir ya en en algún momento. este año. La del Sí. sacerdote decapitado Este año que vamos se a pasea ver. en la plaza de armas de Arequipa en las noches, en las madrugadas. Hay una calle en Yanaguara. En Yanaguara hay una calle que se llama Casa de los Espíritus, ¿te acuerdas? De los Encantados, que yo cuando fui a Arequipa les sí, mandé sí, una sí, filmación y esa también tiene una historia. Ahí murió una pareja, dicen, ¿no? Wow. La monja que se aparece en las También, conventos de Santa en Santa Catalina. Catalina. Hay historia Claro. Muy en chévere. Huacho creo que es, de la pareja de novios que nunca llegó. Sí.
que nunca llegó a su boda. Y era una pareja que dio una... Cuidado, tranquilo. Se movió la mesa y yo dije... Sí. No, vamos todos. Estamos como el chavo con los minutos que Pero bueno, como verás, hay un montón de lugares que sí, de verdad que quisiéramos, ¿no? De todas maneras. Sí. Bueno, seguramente ustedes han estado oyendo estas historias muy atentamente, concentrados, como los seres humanos se reunían alrededor del fuego para escuchar esas historias que trataban de explicar el mundo o de explicar lo inexplicable, porque finalmente hay cosas que quizás la razón, la misma ciencia no pueden explicar, pero que están entre nosotros, y yo estoy feliz de haber tenido este programa. El miedo es eso que nos agarra y el miedo es eso que también viene con el tiempo. La edad, por ejemplo, es algo que nos genera mucho miedo, y el tiempo que se nos ha acabado el día de hoy. Quiero agradecerles a los chicos, a José, a ustedes también, por favor, para haber venido aquí. Y nada, agradecimiento también total a ustedes. Ya saben que pueden darle like, comentar, suscribirse, pero sobre todo seguir a Entelequia, seguir a Juan David, a 333, seguir a Leslie en Tenebris Blog en Instagram, y sobre todo al buen librero y a Café Grosso, que nos ha alimentado el día de hoy. Gracias por haber hecho esto posible. Quiero pedirle al señor Juan David que haga un cierre con esa voz tan excepcional que tiene, a propósito de lo que le ha parecido esta mesa, y anunciando la próxima, que va a ser de aquí a unas 3 semanas más o menos. Espero que puedan dormir después de todas las historias que se han contado el día de hoy. Si algo suena debajo de tu cama, no es el gato. Hay una niña sin ojos que está perturbada, deseando llevarte con ella al más allá. Que pases muy buenas noches y nos vemos en la próxima mesa. Muchas gracias. Chao.